El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomó de una manera muy peculiar los resultados de la encuesta del diario El Financiero, que le dan prácticamente una aprobación del 70% de las personas encuestadas contra un 30% que no está de acuerdo con lo que la Cuarta Transformación está haciendo en México. Esto es realmente interesante porque a 10 meses de su gobierno, López Obrador está teniendo una aprobación verdaderamente histórica y además la oposición está hasta pasmada de toda esta aceptación que el pueblo tiene hacia el gobierno de López Obrador. Quédate a conocer todos los detalles de este asunto y qué dijo el propio presidente mexicano sobre esta encuesta. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, dale en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. En este asunto hay otro video que hemos realizado, ojalá lo puedas buscar aquí en el canal, de esta encuesta que dio a conocer el diario El Financiero y de las reacciones que hubo en torno a esta calificación que se le está dando. De verdad que nadie se esperaba que a 10 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues tuviera todavía tanta popularidad y aceptación del pueblo mexicano, lo cual es sorprendente. Entonces te invito a que puedas buscar el canal y puedas ahora sí que informarte un poco más sobre este asunto. Hoy te quiero presentar lo que López Obrador dijo de los resultados de esta encuesta, pero también habló de la gestión de los anteriores expresidentes de México. Tomamos como referencia desde Carlos Salinas de Gortari, que es el periodo neoliberal al que más referencia hace López Obrador, que México fue empobrecido y muchas familias mexicanas se hundieron en la pobreza debido a este sistema político, sistema económico neoliberal que empujó primeramente Carlos Salinas de Gortari, de ahí siguió Ernesto Zedillo Ponce de León y luego vinieron los panistas. Se esperaba, había mucha expectativa de que realmente hubiera un cambio de régimen en México. No lo hubo. Siguió la misma dinámica, el mismo sistema político económico neoliberal, siguió con Vicente Fox Quesada, el panista, y también con el panista Felipe Calderón Hinojosa. No se diga del priista que volvió a recuperar Los Pinos y había pues mucha expectativa sobre su proyecto político y sobre todo del futuro del PRI, quien había regresado a Los Pinos a la presidencia de la República, pero su gobierno realmente fue un fracaso y siguió Enrique Peña Nieto con esta política neoliberal. López Obrador hace una referencia a que ahora en su gobierno pues sí se atiende a las necesidades del pueblo. Se ha esforzado, dice López Obrador, dentro de la Cuarta Transformación, por realmente preocuparse por el pueblo mexicano, por las familias. Se habla de más de 40 millones de familias pobres en México que viven en pobreza y otras más en extrema pobreza. Entonces López Obrador dice que ya no es una cúpula la que controla obviamente el dinero del erario público, el dinero del pueblo, que en realidad pues se enriquecían, hacían jugosos negocios al amparo del poder público, la impunidad, la corrupción, la complicidad, esa red de la mafia del poder, así la bautizó el propio López Obrador. Y ahora pues el dinero se está distribuyendo a través de los diferentes programas sociales, que son las políticas públicas de la Cuarta Transformación, hacia los lugares más marginados en donde se requiere realmente el apoyo del gobierno federal. Y bueno, yo le decía a usted algunos datos interesantes. Andrés Manuel López Obrador crece en nivel de liderazgo y credibilidad. Su aprobación sube al 68% y hay unos atributos que también la encuesta resalta, como la honestidad. Obviamente ahí la opinión es bastante positiva, pasó del 58 al 63%, lo cual realmente resulta hasta sorprendente, mientras que en el tema de liderazgo avanzó del 53 al 60%, de acuerdo con lo que dio a conocer pues el diario El Financiero. Y bueno, hay una pregunta interesante. En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador como presidente de México? Y bueno, viene una referencia de diciembre de 2018, tenía un 77% de aprobación. Ahora a septiembre de 2019, pues tiene un pico del 68%.
de aprobación. Se ha mantenido en realidad. El punto más alto de Andrés Manuel López Obrador fue en el mes de febrero de este año, que alcanzó el 83% de aprobación. Entonces pensaron sus opositores que a raíz de pues una curva que vino como en declive hasta alcanzar el 70% de aprobación en abril y luego en mayo el 67%, de acuerdo a este seguimiento del Financiero, llegó al punto más bajo en los meses de junio y julio con 66% de aprobación, pero empezó a subir en el mes de agosto, alcanzó el 67% y en septiembre alcanza el 68% de aprobación. Es decir, que hizo esto, alcanzó el 83%, bajó y llegó al 66% y ahora vuelve de nueva cuenta una subida en cuanto a la aprobación a su gobierno. Septiembre fue el quinto mes consecutivo en que la aprobación presidencial se ha mantenido estable. Eso es interesante, registrando tan solo variaciones entre 1 y 3 puntos desde abril pasado. No obstante, la encuesta registra algunos aumentos en la percepción favorable que el mandatario tiene en honestidad y en liderazgo, le decía. Entonces, estas son las cualidades que tiene López Obrador. Por ejemplo, capacidad para dar resultados, tiene un 48% de aprobación, lo cual resulta interesante que a estas alturas tenga ya prácticamente afianzado estos dos atributos López Obrador, el liderazgo en México, el cual que también ha estado repercutiendo hacia América Latina, hacia al exterior, y eso es bastante positivo. Y una característica que regularmente el poder va desgastando es la credibilidad de los gobernantes. Dicen que el poder llega a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. En el caso de López Obrador, pues se ha refutado prácticamente esta teoría, esta tesis, y ahora López Obrador goza de una importante credibilidad. El desempeño de su gobierno, dice, cómo calificaría la manera en que el gobierno de López Obrador está tratando los siguientes aspectos. Seguridad pública, pues empezó con 55% en junio y ahorita tiene 45%. En economía, del 54% que tenía en junio bajó al 39%. En corrupción, del 64% bajó al 46%. Y en cuanto a pobreza, del 66% también de junio está en 43% a septiembre. Es decir, en el manejo de la economía, el aumento de la opinión fue favorable de 29 al 35%. Es decir, que realmente ha habido una muy buena aceptación por parte de el pueblo mexicano. Es decir, por ejemplo, en seguridad pública hubo una opinión favorable del 26% de porcentaje. En el mes de junio subió al 45%, el 55%. Y en economía del 23 al 39%, en corrupción del 19 al 31% y en pobreza del 16 al 33%, que son los datos favorables. Los que les di primero son los datos desfavorables, es decir, que la parte positiva creció considerablemente. Obviamente las conferencias de prensa matutina son lo que más ha aceptado el pueblo mexicano y están de acuerdo con lo que está haciendo López Obrador para informarle de esta manera a los mexicanos. ¿Cómo lo tomó el propio Andrés Manuel López Obrador? Te quiero dejar lo que expresó ahí en la conferencia de prensa matutina sobre esta conferencia, sobre estos resultados, de la encuesta. Y es interesante el escuchar a Andrés Manuel López Obrador referirse de la siguiente manera. Veamos. Vamos bien, pero tenemos que seguir trabajando igual y sin prepotencia, no marearnos. El poder es humildad y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, tener los pies en la tierra, ser muy respetuosos de todos, no humillar, no ofender a nadie, y cumplir con nuestra responsabilidad. Lo cierto es que es una dicha enorme poder servir. Es
una gran satisfacción. Es un placer sublime. No hay dinero, no hay bien material, no hay nada que genere tanta satisfacción. El poder servir a los demás, el estar al servicio de un pueblo extraordinario como el pueblo nuestro, como el pueblo de México. Entonces yo estoy muy contento, están bien las cosas, pero falta trabajo. Ahora vamos a presentarles todo lo que se ha hecho en materia de seguridad pública, toda la información. Quedamos que lo íbamos a hacer el viernes pero a lo mejor va a ser el lunes. Es más, les pregunto a ustedes, pensamos el lunes para iniciar la semana, ¿sí? ¿O lo hacemos el viernes? Lunes, ya quedó, porque es un informe detallado de todo lo que tiene que ver con seguridad. Va a informarles el secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, el comandante de la Guardia Nacional, todo lo que se está haciendo. Nos importa mucho este informe para el pueblo, para los mexicanos, porque este es el tema más complejo, más delicado, lo que más nos ocupa, lo que más nos preocupa, y queremos que se sepa cómo vamos, no ocultar nada de información, que todos sepamos cómo vamos en esto, que es lo más difícil, lo más complicado, el problema de la inseguridad y de la violencia, y además lo más importante de resolver, el que haya seguridad, el que haya paz. Entonces vamos a informarles sobre este asunto.